Buenos días, soy la profesora Natalia Castro. En este tercer momento pedagógico les impartiré la asignatura de biología. Comenzamos. Lección 2. División celular. Contenidos, mitosis y meiosis. Para que los seres vivos se mantengan en homeostasis, es decir, en un balance funcional, sus células deben reproducirse constantemente. Esta reproducción implica la división de una célula madre en dos células hijas que mantienen el mismo ADN. Existen dos principales procesos de división celular, mitosis y meiosis. La mitosis la realizan todas las células del cuerpo menos las células sexuales. En la división, las células hijas conservan el ADN de las células del padre. La mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran, el material genético se condensa y se forma el huso acromático, los cuales se encargarán del movimiento de la mitosis. La metafase, los cromosomas se ordenan en la línea media del huso acromático. En la anafase, los cromosomas individuales se dividen y se empiezan a mover a los polos de los husos acromáticos. En la telofase, el huso acromático empieza a desaparecer y se empieza a regenerar el núcleo, que contendrá los cromosomas encontrados en los polos. Además, inicia la formación de la membrana celular de ambas células. La meiosis es un proceso de reproducción que se realiza únicamente en las células sexuales. A diferencia de la mitosis, se reproducen a la mitad y se reproducen en 4 células hijas que no son genéticamente iguales a las células originales, permitiendo así la variabilidad de las especies. La división meótica tiene 2 divisiones, las cuales contienen 4 fases, cada una teniendo un total de 8 fases. De la primera división es profase 1, anafase 1, metafase 1 y telofase 1. En la profase 1, en esta fase, al igual que en la mitosis, el material genético se condensa y el nucleolo desaparece y se forma el huso acromático. A diferencia de la mitosis, en la profase 1 de la meiosis, los cromosomas contienen la misma información genética, formando 4 extremidades llamadas tétradas. En la metafase 1, las tétradas se alinean en la línea media del huso acromático. En la anafase 1, las tétradas se mueven a los polos acromáticos. En la telofase 1, en esta fase las células se dividen, el huso acromático desaparece y las tétradas se vuelven a alejar. El núcleo regenera al terminar la telofase 1. Se tienen 2 que poseen la división meótica 2. Esta división también contiene 4 fases, que son profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 es casi igual a la profase 1, donde el material genético se condensa, el nucleolo desaparece y aparece el huso acromático. La diferencia es que en esta fase los cromosomas no se duplican. En la metafase 2, al igual que en la metafase 1, las tétradas se alinean en la línea media del huso acromático. En la anafase 2, en esta fase las extremidades de las tétradas se dividen y viajan hacia los polos de la célula, debido a que no se replican cromosomas. En la profase 2, cada extremo tendrán la mitad del material genético. Y en la telofase 2 se regenera el nucleolo, la membrana del núcleo y la membrana de la célula. Al final de la meiosis se tienen 4 células haploides, debido a que contienen la mitad del material genético de la célula padre. Repasamos el contenido de la lección. Aprendimos los conceptos de reproducción celular que permiten la división de las células para mantener la homeostasis
en los seres vivos. Vimos los dos tipos de reproducción, células mitosis y la meiosis. La diferencia de estas dos es que la mitosis se realiza en las células somáticas y la meiosis en las células sexuales.